Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Esta es un video que va a acompañar la clase 7 que ustedes tienen para leer. Y bueno, en el día de hoy entonces vamos a estar trabajando con esta etapa que va de los 6 años hasta los 12, ¿sí? O que pueden ver de los 6 a la adolescencia. Vamos a estar trabajando un poquito lo que tiene que ver con esta comparativa, así que se establece sobre todo a partir de los desarrollos de Piaget entre la etapa preoperacional, que es la etapa que vimos en la clase 6 que va de los 2 a los 6 años, y esta etapa que es la etapa de las operaciones concretas, que va desde los 6 años hasta los 12 más o menos. Eh, Presten atención, como un consejo, digamos, presten atención a esta comparativa, ¿sí? A decir, bueno, de los 2 a los 6 la manera de procesar la información, la manera de aprender y de conocer el mundo tiene estas características, digamos, y presten atención a ver cuál es la diferencia, ¿no? Con esta nueva etapa que vamos a trabajar, sobre todo desde los aportes de Piaget. En líneas generales, vamos a hacer como una introducción, sí, ahí lo tienen ustedes en la clase. Eh, en lo que tiene que ver con esta etapa, sí, vamos a ver que los niños tienen una mayor capacidad para disponer de sus recursos cognitivos y tienen más control sobre los procesos que tienen que ver con la adquisición de conocimientos, ¿sí? Em, y en líneas generales lo que podemos decir es que hay una mayor capacidad de procesamiento de la información, que quiere decir que en menor tiempo son capaces de procesar más cosas, ¿sí? Piensen que esta etapa, así que va de los 6 a los 12 años, también tiene que ver con el ingreso en la escolarización, ¿sí? Que de alguna manera abre un montón de nuevas puertas para esos niños y un montón de nuevos estímulos, ¿sí? En lo que tiene que ver con la parte cognitiva. Podemos decir que hay una metacognición, ¿sí? Que quiere decir que los niños en estas edades empiezan a reconocer sus propios procesos de pensamiento y a poder identificarlos y a poder de alguna manera manejarlos un poco, ¿sí? Tomar algunas decisiones en cuanto a la manera en la que quieren aproximarse a un determinado problema o una determinada cuestión que quieren aprender, ¿sí? De esta manera también regulan un poco la manera, digamos, en la que procesan la información, ¿sí? En líneas generales tienen mayor energía atencional disponible, ¿sí? Porque hay, por un lado, una maduración biológica que tiene que ver con esta etapa de la vida y por otra parte, una mucha mayor experiencia y experimentación, ¿sí? Con lo que tiene que ver con los conocimientos, ¿sí? Entonces, esto hace que haya una mayor energía atencional disponible. Vamos a ver que esto también tiene que ver, desde los planteos, por ejemplo, de Freud, con una etapa, ¿sí? Eh, que está caracterizada por lo que él va a llamar el periodo de latencia, que quiere decir que las energías psíquicas van a estar reconducidas, ¿sí? Pasando lo que vimos en la clase 6, ¿no? Estamos hablando de Freud, pasando lo que es el periodo de Edipo, ¿sí? El complejo de Edipo, pasando a una etapa entonces que va a caracterizar como una etapa de latencia, en donde las energías psíquicas van a estar dirigidas específicamente a adquirir nuevos conocimientos, ¿sí? A todo esto que tiene que ver con la escolarización. Em, bueno, volviendo entonces a lo que tiene que ver con esta descripción, digamos, de las características en esta etapa, así de los niños y de las niñas, podemos decir que hay una atención selectiva, así que permite filtrar las distracciones. Tiene esto que ver con lo que yo les venía contando, la capacidad de poder disponer, ¿sí? De su atención y ver dónde se enfocan, ¿sí? Si quizás se enfocan en una tarea, tienen mayor capacidad de concentración también los niños en esta etapa y son menos proclives a distraerse, digamos, por los estímulos del medio. Em, Va a haber también una mejora considerable en lo que son las estrategias de memorización, ¿sí? De almacenamiento y recuperación de contenidos, ¿sí? De conocimientos, digamos, que el niño va a ir adquiriendo a lo largo del tiempo. Y vamos a destacar entonces tres estrategias que tienen que ver con esto. Una es el repaso, la segunda es la organización y la tercera es la elaboración, que quizás es por ahí un poco la más compleja de las tres y que tiene que ver con esto que podemos llamar reglas memotécnicas, por ejemplo, que por ahí para aprender algo difícil podemos relacionarlo con alguna palabra, ¿sí?
en algún caso podemos ver el ejemplo de que se haga una canción, por ejemplo, para aprender algunas cosas, ¿sí? Es decir, hay una manera de organizar los contenidos de tal manera que sean más fáciles de recordar, ¿sí? Estableciendo relaciones entre eso que tenemos que recordar y eh, algunos otros aspectos que quizás no son más cotidianos o no son más fáciles, ¿sí? Bueno, en línea con esto, entonces también mayor capacidad de organizar y de planificar, ¿sí? Cómo van a llevarse a cabo las tareas. Y digamos, esta introducción a estas características que fuimos mencionando, nos permiten también acercarnos un poco, ¿no? A lo que va a desarrollar Piaget, que tiene que ver con esa etapa del pensamiento operacional concreto, ¿sí? Recuerden que la teoría de Piaget es una teoría estructuralista, ¿sí? Que lo que va, ¿qué quiere decir que es una teoría estructuralista? Que va a plantear, digamos, una serie de saltos, ¿sí? Una serie de em, discontinuidad, digamos, entre el periodo anterior, el periodo preoperatorio en este caso, y el periodo de las operaciones concretas. Como ya vimos en la clase anterior, y vamos a trabajar un poquito acá también, las teorías un poco más modernas y posteriores a Piaget, lo que van a decir es que esos saltos cualitativos, los quiebres, digamos, que marca la teoría de Piaget, no serían tan así en la experiencia cotidiana, ¿sí? Eh, pero bueno, en línea general, entonces Piaget va a decir que hay un acceso al pensamiento operacional concreto, es un pensamiento mucho más organizado, ¿sí? Que, en donde el niño está mucho más descentralizado de sí mismo, ¿sí? Y es capaz de eh, relacionarse con el mundo, digamos, de una manera un poco más objetiva y más lógica, ¿sí? Ahí va a estar un poco la diferencia radical con el estadio anterior, que recuerdan que para Piaget el estadio preoperatorio es caracterizado en líneas generales como un estadio de preparación, justamente, ¿no? En donde todavía muchas cuestiones que tienen que ver con el pensamiento lógico todavía no se pueden lograr, ¿sí? Un estadio de preparación entonces para este salto, ¿sí? A el pensamiento operatorio concreto que es el que estamos trabajando en esta clase. Em, entonces, vamos a señalar cuatro tendencias, ¿sí? Evolutivas que diferencian el pensamiento preoperatorio y el operatorio concreto, que son la descentración frente a la centración, ¿sí? Es decir, que los niños son capaces de tomar en cuenta más perspectivas que la propia, ¿sí? Es decir, está en la etapa preoperatoria, el niño o la niña podía pararse solo desde su lugar para observar los problemas o las cosas que debía conocer, ¿sí? En este estadio operatorio concreto, lo que va a poder hacer es mirar desde diferentes ángulos y desde diferentes lugares un mismo problema, lo que le va a permitir tener una visión mucho más compleja, ¿sí? de la situación. Esto da lugar entonces a un pensamiento mucho menos egocéntrico, mucho menos centrado en la persona en sí misma, en el niño en sí mismo, y mucho más objetivo, ¿sí? En segundo lugar está la realidad inferida frente a la apariencia, ¿sí? Quiere decir que los niños y niñas en esta etapa pueden ir más allá de los datos eh, que le ofrece la experiencia presente, ¿sí? Es decir, pueden ir más allá de los datos perceptivos. Eh, Infieren conclusiones, ¿sí? Que van mucho más allá y que eh, pueden, digamos, sobrepasar lo que es la información inmediata, es decir, esa información que entra por los sentidos, ¿sí? Hay una capacidad de procesamiento de la información que nos permite poder realizar hipótesis que son mucho más complejas que las que podríamos realizar solamente con los datos que tenemos en ese momento, ¿sí? Esto permite entonces el razonamiento y las deducciones lógicas. En tercer lugar, tenemos la reversibilidad frente a la irreversibilidad, ¿sí? Que le va a permitir a los niños y niñas un pensamiento mucho más móvil y reversible, ¿sí? De manera que van a poder, de alguna manera, conceptualizar, digamos, o poder prestar atención más a la complejidad de los procesos, ¿sí? Y le va a permitir elaborar entonces una manera, digamos, de relacionar unas acciones con otras. Por ejemplo, poder determinar que el camino que hacemos para ir a un lugar es el mismo para ir que para volver, ¿sí? Es decir, son capaces de poder
pasar, digamos, poder pensar más allá de lo que está en ese momento y en esa situación en particular. Por último, tenemos la diferenciación entre lo que son las transformaciones y los estados, ¿sí? En la etapa preoperatoria, el niño o la niña todavía estaba muy centrado en los estados finales de las cosas y quizá no podía prestar tanto atención a cuál era el proceso mediante el cual íbamos de un punto A a un punto B, ¿sí? Entonces, ahora lo que puede entender, digamos, lo que puede interiorizar es que para ir de una etapa a otra, para ir de un lugar a otro, va a haber una etapa, va a haber un proceso, ¿sí? Al que se va a poder prestar atención y que va a poder captar, digamos, de una manera mucho más compleja. Estas son entonces las cuatro tendencias evolutivas que van a diferenciar el pensamiento operatorio concreto, es decir, el pensamiento que Piaget ubica de los 6 años en adelante hasta la adolescencia, del pensamiento que nosotros trabajamos de los 2 a los 6 años en la clase anterior, ¿sí? El pensamiento preoperatorio. Entonces, para el acceso a este tipo de pensamiento, a este pensamiento operatorio concreto, ¿sí? Eh, podemos pensar que hay como una transformación, digamos, en la manera en que el niño o la niña se aproxima al mundo, ¿sí? Habíamos visto en las primeras clases que la inteligencia sensoriomotora era una inteligencia puramente práctica, ¿sí? Que necesitaba de las acciones para poder conocer, ¿sí? Después pasamos a una etapa en la que hay un acceso a las representaciones, ¿sí? Esta etapa preoperatoria, en donde empiezan a haber eh, algunas acciones mentales, iba a decir Piaget, pero esas acciones mentales son aisladas todavía, ¿sí? Todavía no hay una capacidad de poder hilar, digamos, o de poder combinar estas acciones mentales, como sí va a haber en la etapa de las operaciones concretas, ¿sí? Las acciones mentales van a estar coordinadas, las representaciones van a estar coordinadas, ¿sí? Lo que va a permitir una mayor independencia, ¿sí? De lo que es el aquí y ahora, el momento presente, ¿sí? Para poder ir más allá y poder, digamos, poder pensar de una manera mucho más lógica, ¿sí? En línea con esto, entonces, una cosa con la que ustedes tienen que quedarse también es que las operaciones son acciones mentales, reversibles y coordinadas, ¿sí? Eso es lo que diferencia, digamos, a las acciones de este momento, de este periodo, con las acciones propias del periodo preoperatorio, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué limitaciones, ¿sí? O qué frenos, qué problemáticas se presentan en esta etapa? Bueno, todavía no está presente la capacidad hipotético-deductiva, va a decir Piaget. La capacidad hipotético-deductiva la vamos a ver en la clase de adolescencia, ¿sí? Pero tiene que ver con esta capacidad de formular hipótesis que no tengan que ver con los datos actuales y presentes, ¿sí? Es decir, poder realizar operaciones mentales y que ya no requieran de los objetos. Y en línea con esto, entonces, en esta etapa de las operaciones concretas, todavía se maneja el niño o la niña con los objetos conocidos, ¿sí? Todavía requiere una apoyatura, ¿sí? Una bajada a tierra, podemos decir de alguna manera, que se centre en los objetos y no solamente en las ideas, ¿sí? Vamos a ver que en el pensamiento operatorio formal, que es el que se trabaja en la etapa de la adolescencia, la capacidad de trabajar con las ideas está más desligada, ¿sí? De los objetos de la realidad y eh, no necesita de los mismos, ¿sí? Para poder desarrollar. Bueno, pasando a trabajar un poquito lo que tiene que ver con el desarrollo de la personalidad, ¿sí? Lo que va a marcar la gran diferencia en esta etapa, ¿sí? Es el acceso a la escolarización, que, bueno, como saben, va a marcar una diferencia muy importante en lo que son las maneras de vincularse, ¿sí? Del niño o de la niña en esta etapa. Es decir, el círculo familiar va a seguir teniendo una importancia eh, muy grande, digamos, en lo que es el desarrollo de la personalidad del niño, pero el acceso a la escolaridad va a marcar una diferencia bastante importante en cuanto a, bueno, las palabras de los otros, ¿sí? Las representaciones que los otros tienen de ese niño y cómo van a afectar en la constitución subjetiva de ese niño o de esa niña, ¿sí? Desde lo que son las conceptualizaciones clásicas, ¿sí? Como Freud y
y otros autores, sobre todo desde el psicoanálisis, se caracteriza esta etapa, a diferencia de la anterior, ¿sí? Como una etapa de mucha mayor tranquilidad, en donde prima lo intelectual. Esto que yo les decía hace un rato, ¿sí? Estas energías psíquicas que antes estaban más puestas en cuestiones como transitar el complejo de Edipo, ahora están destinadas a una parte más intelectual, ¿sí? A la etapa de las ideas, podemos decir. En cuanto al conocimiento de sí mismo, sí, como saben, venimos trabajando lo que son el autoconcepto y el autoestima. En cuanto a lo que tiene que ver con el autoconcepto, podemos decir que hay una complejización, sí, importante, que tiene que ver con, nuevamente, ¿no? Este acceso a la escolarización y la capacidad de empezar a compararse, ya no solo consigo mismo, ¿sí? Y poder decir, bueno, antes me gustaba hacer tal cosa y ahora no sé, andar en bicicleta y ahora no. Ahora los niños pueden compararse con los otros y decir, bueno, a mí me gusta andar en bicicleta más que al otro, ¿no? A Juancito, que va a la escuela conmigo, ¿no? Tienen esa capacidad entonces de empezar a definirse a sí mismos, de empezar a verse a sí mismos en comparación con sus compañeros, ¿sí? Con sus compañeros sobre todo de escuela o del barrio, demás. Em, Va a haber algunos cambios entonces que llevan a este autoconcepto de lo simple y lo global a lo diferenciado, ¿sí? Es decir, va a haber una complejización de esta imagen que tienen de sí mismos, de lo concreto a lo abstracto, ¿sí? Va a dejar de centrarse tanto en lo que es la imagen física, la apariencia, y va a empezar a definirse un poco más a partir de cosas más intangibles, podemos decir, ¿no? O aspectos internos, como pueden ser algunas cuestiones del carácter, aspectos de la inteligencia y demás. Va a haber también un viraje de lo arbitrario y lo cambiante a lo de lo estable, ¿sí? Recuerdan que en lo que era la etapa anterior, el niño estaba como muy centrado en la experiencia de ese momento, ¿sí? Es decir, había como, no sé, por ejemplo, podía tener un accidente con la bici, caerse de la bicicleta mientras estaba andando, entonces eso como que nublaba su visión de alguna manera, ¿no? Y se definía a sí mismo a partir de ese accidente, ¿no? A partir de este momento hay una capacidad mucho mayor de cierta plasticidad, ¿sí? Que va a permitir más coherencia a la hora de considerarse a sí mismo y mayor estabilidad a lo largo del tiempo. Es decir, no es que porque sucede algo aislado, así como puede ser esta cuestión de caerse de la bici, ¿sí? Va a haber un cambio en lo que es el autoconcepto a nivel general, ¿sí? Eh, bueno, de absoluto a relativo, ¿sí? Que tiene que ver con este pasaje de considerarse a sí mismo, ¿sí? Y poder compararse con sí mismo o poder compararse con los demás, con los otros compañeros del curso. Y va a haber un pasaje, por último, ¿sí? Del yo externo al yo interno, ¿sí? Que va a permitirle al niño o a la niña diferenciar lo que es su conducta externa, es decir, eso que le muestra a los otros, de cómo se siente puertas para adentro, ¿no? Para consigo mismo. Esta va a ser una de las capacidades que van a adquirir en esta etapa que tiene que ver con, bueno, cómo considero, digamos, que me estoy mostrando al mundo, cómo me siento yo para mis adentros. En cuanto a la autoestima, sí, trabajamos el autoconcepto. En cuanto a la autoestima, va a ser una autoestima multidimensional, ¿sí? Que va a pasar a consistir, digamos, en diferentes autoestimas, podemos pensar, que van a estar ancladas a diferentes cuestiones. Va a haber una autoestima más ligada a lo físico, una autoestima más ligada a lo académico, una autoestima más ligada a lo social. Eh, Sin embargo, además de estas autoestimas parciales, ¿sí? Los autores dicen que a partir de los 8 años, perdón, aproximadamente, eh, se va a constituir una autoestima más global, más general, que va de alguna manera a, bueno, a, a establecer, digamos, como un resumen, ¿no? De lo que son esta suma de las autoestimas más parciales. Bueno, por último, para terminar un poquito con lo que es el video del día de hoy, nos resta trabajar lo que es el desarrollo emocional, si es lo último que ustedes tienen ahí en la clase. En líneas generales va a haber dos cuestiones fundamentales, ¿sí? Que se trabajan en cuanto al desarrollo emocional. Por un lado, tenemos la ambivalencia, ¿sí? Que, ¿con qué tiene que ver? Con que los niños y niñas en estas etapas, y a partir de los 6, 7, 8 años, van a poder sentir emociones diversas en un mismo momento, ¿sí? Es decir, convivir con dos emociones diversas.
pero que no solo pueden ser diversas, sino también contradictorias, ¿sí? El ejemplo que ustedes tienen es, por ejemplo, si, no sé, por ahí tienen una pelea o discuten con alguien, bueno, por un lado está esta sensación de frustración o de tristeza, pero por otro lado está cierta satisfacción de haber podido eh, desplegar, digamos, un conflicto que antes llevaban internamente, ¿sí? Es decir, pueden convivir más de una emoción y pueden convivir emociones que son contradictorias, ¿sí? A esto hace referencia de la ambivalencia emocional. Por otro lado, la autorregulación, ¿sí? Que es algo fundamental en nuestra sociedad que tiene que ver con, bueno, cómo manejamos nuestras emociones, ¿sí? Podemos pensar que hasta este momento los padres son los que se encargan de regular un poco las emociones de los niños y a partir de esta etapa y sobre todo a partir del ingreso a la escolaridad, el niño va a tener que hacerse cargo, ¿no? De sus emociones y va a tener que ver cómo lidia con esas emociones en el día a día, ¿sí? En línea con esto, sí, a los 5 o 6 años también encontramos que los niños son capaces de ocultar sus sentimientos, sus emociones, cuando hay algo que no quiere mostrar a los demás, ¿sí? Bueno, por último, sí, en línea con esto que veníamos trabajando, las estrategias, ¿sí? Que tienen para la regulación emocional tienen que ver con podemos pensar que antes de esta etapa hay una tendencia a intentar modificar la situación externa, si esa situación que genera displacer, la intentan modificar. Y a partir de este momento, de los 7 u 8 años, lo que se intenta modificar es el aspecto interno, si es cómo se sienten esos niños, esas niñas frente a esa situación, y no tanto la situación en sí, que a veces, muchas veces, no se puede cambiar, ¿sí? Otra estrategia fundamental sí va a ser un pasaje, digamos, de el pedir ayuda, ¿sí? Que el pedir ayuda antes era únicamente hacia los padres y ahora van a empezar a tomar cada vez mayor protagonismo los compañeros y los pares. Bueno, creo que con eso trabajamos un poquito lo que tiene que ver con la clase 7. Les recomiendo, obviamente, la lectura de la clase y del material también que tienen disponible. Eh, y sobre todo que puedan establecer esta relación, ¿no? De lo que tiene que ver con el periodo preoperatorio, lo que tiene que ver con el periodo operatorio concreto y que puedan compararlo de alguna manera, ¿no? Eso es lo que se va a estar trabajando sobre todo. Bueno, a qué capacidades se accede con el pensamiento operatorio concreto y cuáles son las diferencias con el pensamiento preoperatorio, ¿sí? Son estas que estuvimos trabajando, estos cuatro enfoques, estos cuatro aspectos que podemos señalar, vamos a repetirlos, ¿sí? De la descentración a la centración, de la realidad inferida, eh, perdón, de la realidad inferida, ¿sí? A lo que es la apariencia, de la reversibilidad frente a la irreversibilidad, y la transformación frente a los estados. Y estos cuatro aspectos tienen que ver con este acceso a las operaciones concretas. Ténganlo en mente a la hora de realizar las actividades que vamos a ir trabajando. Bueno, les dejo un saludo, espero que estén muy bien y saben que cualquier consulta, cualquier duda, nos podemos comunicar por los foros o por mensajería interna o de cualquier otra manera que sea necesario. Les dejo un abrazo y espero que estén muy bien.